Bienvenidos a Can Comics, por fin ha llegado la noche más oscura XP al canal, en la que, como ya he comentado en redes sociales, va a ser un año dedicado a muchas cosas que tengo en mente, pero sobre todo voy a darle bastante caña a un personaje que me encanta, que es Green Lantern, y al que ya tenía ganas de tocar por aquí, por el canal. Pero antes de empezar con la reseña y el análisis de esta obra, me gustaría poneros un poquito en situación. Lo que es el concepto de la noche más oscura es algo que viene de mucho más atrás que la gloriosa etapa de Geoff Johns con Green Lantern, de la mano de uno de los grandes del cómic, que es Alan Moore, y con dibujo de Kevin O'Neill, y aparecía por primera vez en el anual número 2 de los relatos de los Green Lantern, en el cual nos contaba una historia titulada Tigres y que estaba protagonizada por Avin Sur, que Avin Sur, como muchos sabréis, es el Green Lantern encargado de defender el sector 2814, el cual engloba entre muchos otros planetas el planeta Tierra, que fue quien le pasó el testigo al morir de Green Lantern de ese sector a Hal Jordan. Pues aquí nos van a contar una historia suya, en la cual, un poco haciéndose cargo de una llamada de socorro en un planeta llamado Ismaul, que al parecer estaba prohibido por los guardianes, pues allí se va a encontrar con unos seres que llaman las 5 inversiones, que van a jugar un poco con su mente y van a decirle dónde está esa persona a la que tiene que rescatar, pero al mismo tiempo le van a dejar que le haga 3 preguntas sin ningún tipo de coste, a la cual le va a responder, y en una de esas preguntas será que cuál es el gran conflicto que afectará al cuerpo de Green Lanterns. Este ser de las 5 inversiones va a ser el que ya va a meter en su cabeza esa idea sobre la noche más oscura, y donde aquí ya realmente se va a contar un poco lo que va a pasar. O sea, Geoff Johns cogió este relato corto de Alan Moore y sobre este relato construyó toda una saga de Green Lantern, que es de la que os voy a hablar ahora un poquito por encima, para llegar hasta lo que es el punto de la noche más oscura y así no vayáis tan perdidos. Muy a modo de resumen, lo que hizo Geoff Johns fue sacar del ostracismo en el que se encontraba Green Lantern, de ser un personaje con el que nadie sabía muy bien qué hacer, que cogieron y lo convirtieron en un villano primero, después lo convirtieron en el espectro de DC, y andaba un poco perdido, no sabía muy bien qué hacer con este personaje. Pues Geoff Johns, en el inicio de su etapa en Green Lantern Renacimiento, solucionó todos estos problemas de continuidad y le consiguió dar una salida muy digna, que es bastante interesante que la descubráis, ya que desde aquí ya os adelanto que si os queréis meter en Green Lantern, este sería el mejor punto de entrada, ya que a día de hoy es la etapa más gloriosa de este personaje, que nunca ha sido superada. Pero en resumidas cuentas le dio una explicación dentro de lo que es una explicación comiquera bastante plausible y bastante interesante de lo que le hizo volverse maligno y hacer todo este tipo de cosas que hizo, y volvió a crear a partir de aquí, construyendo ladrillo a ladrillo lo que es todo el cuerpo de Green Lanterns, y fue ampliándolo el espectro de color de los mismos, hablándonos pues de los Sinestro Corps, que representan el miedo, hablándonos de muchos otros cuerpos que surgieron a partir de aquí, como los Red Lanterns con la rabia, como los Blue Lanterns, la esperanza, los Zafiros Estelares, que representan el sentimiento del amor, la tribu Índigo, que sería la compasión, la gente Orange, que sería la avaricia, y de esta manera fueron ampliando el espectro de color, fueron creando un universo propio dentro de Green Lantern, en el que todas estas nuevas espectros de color tenían sus intereses propios y acabaron en conflicto y enfrentándose unos a otros por distintos motivos. Y en la noche más oscura lo que vamos a ver va a ser la culminación de todo este conflicto, que no va a ser otro que un enemigo tan grande que para batirlo, para salir airosos de esto, van a tener que enterrar las hachas y hacer un poco frente común contra esta gran amenaza, que son los Black Lanterns, los linternas negras. Y ya un poco puesto en situación, ya que os repito, es un pedazo de tapa y una de las epopeyas cósmicas comiqueras más chulas que existen a día de hoy. Y aquí pues lo que es el tomo XP, lo que va a incluir de primeras ya va a ser este relato corto de Alan Moore que os he comentado, sobre el cual se construyó todo. Pues eso va a ser lo primero que va a contener este tomo. Y después de esta historia tan importante vamos a tener un compendio de relatos cortos, que aquí se publicó aparte en un tomo que se llamó Los relatos de los Corps, en el que nos van a contar pues eso, pequeñas historias cortas de distintos espectros de color de los Lanterns. Por ejemplo, empezaremos con los Blue Lanterns, en el que nos contarán la historia de origen de Shane Walker, que fue el primer miembro de este cuerpo, y además pues nos incluirá esta ficha en la que veremos un poco a los principales miembros de cada cuerpo y una breve explicación de cada uno de ellos, que la verdad que están muy chulas estas fichas de personaje y de los distintos bandos de esta gran batalla. Tendremos también la historia de Mongul, que va a ser un personaje que va a tener mucha importancia en lo que son los Sinestro Corps,
pero no os quiero spoilear aquí mucho. Pues aquí nos van a hablar de la infancia de Mongul, que el Mongul que tenemos aquí no es el que conocemos de historias anteriores, sino que es su hijo. Luego tendremos otro relato sobre los Red Lantern, en el que nos hablarán de una muchacha que era una princesa que estaba endiosada y demás, y va a sufrir una serie de desgracias que la van a acabar convirtiendo en miembro de este cuerpo. Luego tendremos otro relato con los zafiros estelares y un personaje que no os lo voy a decir quién es porque quizás sea algo spoiler, pero es un personaje importante en la vida de Green Lantern, que veremos que acaba siendo un zafiro estelar y teniendo mucha importancia. Otro relato de Blume, que Bloom es uno de los personajes así más destacados de la Gente Naranja, que la Gente Naranja, como lo podéis estar viendo aquí, es el único miembro de todo el cuerpo de los Orange Lantern, y todo lo que tiene a su alrededor son simplemente como hologramas de todas las víctimas que tiene, porque él tiene un montón de anillos, pero todos son suyos, él no comparte nada con nadie, es la avaricia personificada. Y aquí nos contarán un poco pues cómo murió Blume y acabó siendo uno de los hologramas de este avaricioso personaje que podéis estar viendo por aquí. Nos contarán también dos historias de dos Green Lantern bastante conocidos y bastante queridos, sobre todo el primero de ellos, que es Kilowog, donde le veremos en su etapa en la que era un novato y le estaban entrenando para convertirse en el gran Green Lantern, que luego conoceremos todos, que la verdad que son un compendio de historietas cortas que realmente no aportan mucho para el evento, pero sí que amplían pues ciertas historietas que a lo mejor faltaban por contar en lo que es la etapa de Geoff Johns, sobre algunos personajes que tienen cierto protagonismo y no se habían desarrollado mucho. Después tendremos un numerito correspondiente al número 15 de los Titanes de aquella época, que se centrará en el personaje de Aqualad o Tempest, que sería el sidekick de Aquaman, en el que veremos un poco el preludio a la gran liada que va a tener lugar con los Black Lanterns. Y nada, pues simplemente nos van a contar un poquito la historia de Tempest dentro de la noche más oscura, que luego veremos que continuará un poquito más adelante. Y a continuación sí que tendremos una parte muy importante, que será lo que es el prólogo a la noche más oscura, con el título del relato del Black Lantern, en el que nos hablarán de Mano Negra, que no es otro que un villano bastante random de Green Lantern, que aquí Geoff Johns le va a dar una importancia muy grande y un origen súper interesante, en el que veremos que toda su vida ha estado siempre muy vinculada a la muerte, ya que su familia tenía un tanatorio y toda su vida desde que nació pues ha mamado la muerte y ha estado en contacto con ella, y eso pues le ha trastocado un poco la mente. Pues veremos el papel tan fundamental y tan importante que va a tener este personaje en el devenir de toda esta catástrofe. Este es un número que ya se incluía en lo que es la edición normal, ya que es imprescindible para conocer la historia, y aquí es donde ya vamos a empezar a ver la chicha gorda. Ya a continuación pues ya sí que vamos a ver cómo arranca el evento y cómo dos de los personajes más importantes y más principales, digamos, en el comienzo de la historia van a ser Flash, el Flash Barry Allen, recién regresado de la vida después de los acontecimientos de Crisis Final, y Hal Jordan, que se van a encontrar todos los héroes y todos los villanos justo en el Día de los Difuntos, en las que todos van a estar honrando a sus muertos en los distintos cementerios donde se encuentren o en los distintos lugares de reposo de todos esos personajes, cuando justo en ese momento pues va a estallar toda esta movida de los Black Lanterns, y vamos a verlo también desde el punto de vista de lo que es el cuerpo de Green Lantern, que se encuentra pues por el espacio haciendo sus distintas misiones, su rutina diaria, y van a ver aparecer como si fueran un millón de mosquitos acercándose o un millón de criaturas zumbando, cómo se acercan y ennegrecen todo el lugar por donde pasan, y no saben muy bien todavía lo que se están enfrentando. Todo esto se ha dado comienzo desde la Tierra, pero se está extendiendo por toda la galaxia, y vamos a ver ya pues eso, cómo se empiezan a suceder los distintos enfrentamientos tanto en la Tierra como a nivel planetario, cómo va afectando a los distintos cuerpos del espectro de color, que ya se encontraban muchos de ellos enfrentados. Pues vamos a ver ya cómo de esto de repente aparece y consume todo a su paso y va convirtiendo a todos los difuntos que encuentra, los va reviviendo y los convierte como una especie de zombies, pero no son zombies al uso idiotas que no saben hacer nada, no, son zombies con la misma inteligencia que puede tener ese personaje cuando estaba vivo, pero encima con los poderes propios de cualquier Lantern, o sea que os podéis imaginar el nivel de la amenaza a la que se tienen que enfrentar. Y aquí pues sí que vamos a tener ya una sucesión de muchísimos números, ya casi todo el grueso del cómic sí que va a estar también incluido en el evento normal
normal de la noche más oscura, y entonces a partir de aquí pues vamos a ver cómo el conflicto cada vez va peor, cómo se van viendo superados por toda esta invasión de estos Black Lanterns. Y lo que sí que te va a incluir el evento de manera inédita, que no llevaba el principal, va a ser 2 pequeñas historias que no van a estar mal y que luego en el segundo volumen se irán desarrollando más. Aquí simplemente vamos a ver el principio de esas historias. La primera de ellas nos va a contar un poco cómo afecta todo este conflicto a lo que es la ciudad de Smallville, y vamos a ver allí a Superboy con Clark Kent, que se encuentran ahí pues con la madre de Clark, que están ahí recordando a su padre, que el padre adoptivo de Clark Kent, que en ese momento se encuentra muerto, y pues veremos que están ahí tan tranquilos y Smallville pues empieza a tener una serie de asesinatos extraños, y veremos que ellos pues notan algo raro, van a investigar el pueblo y el pueblo se encuentra completamente desértico y no hay nadie por las calles, y entonces vamos a ver cómo antiguos aliados y familiares muertos van a levantarse de sus tumbas y van a enfrentarse a ellos, y no van a ser poca cosa. O sea, aquí van a aparecer personajes muy potentes que se van a enfrentar contra ellos y les van a poner las cosas muy difíciles. Y paralelamente a todo esto vamos a tener una historia parecida, pero en Gotham. En Gotham veremos que también ha pasado lo mismo, y aquí veremos como personajes como el comisario Gordon, como Bárbara Gordon y como el Batman y Robin de esta época, que Batman no era otro que Dick Grayson, el Robin original, y el Robin de esta época era Damian Wayne, el hijo biológico de Batman, pues veremos que van a hacer frente a esta amenaza como pueden, dentro de que ellos son gente corriente, con mucho entrenamiento en combate y demás, pero que no pueden hacer frente a una amenaza de este calibre. Así que veremos cómo se van a hacer con armamento pesado, lanzallamas, lanzamisiles, pues todos poco a poco de alguna manera se van a organizar un poco intentando resistir hasta que lleguen personajes más poderosos que de verdad puedan hacerse frente cara a cara contra estos Black Lanterns. A estas alturas de lo que es el evento principal realmente está todo como que está comenzando. Ya los Black Lanterns se han cobrado a sus primeras víctimas, ya hay personajes del universo DC que a estas alturas ya están muertos, lo que le da pues un dramatismo muy grande a toda esta situación, ya que muchos son personajes muy queridos. Te atrapa, es una historia que te atrapa desde el principio, que te engancha, que juega mucho con lo que son el pasado de los personajes, con todos aquellos familiares que murieron dramáticamente y que a lo mejor incluso, pues por poneros un ejemplo, Batman, la cruzada de Batman, todo fue por el asesinato de sus padres. Pues hay personajes que tienen orígenes similares, entonces se van a ir encontrando con todos esos aliados, con todos esos enemigos del pasado, y pues todo va a tener un poco como ese carácter muy personal, va a ser un conflicto en el que se van a tener que enfrentar a sus seres queridos, y aquí pues solo vamos a tener un poco lo que es la preparación de la gran liada que iremos viendo cómo se desarrolla a lo largo de la colección. ¿Merece la pena esta noche más oscura XP? Pues vamos a enfocarlo de manera parecida cuando hablamos de Flashpoint XP. Con la única diferencia de que sí es cierto que Flashpoint era un evento muy cortito, que eran 4 o 5 números solamente y se quedaba bastante corto, y te presentaba un universo que no se desarrollaba del todo y que no dejaba de ser un otros mundos, y aquí nos encontramos ante algo muy diferente. Aquí sí que nos encontramos ante un evento dentro de continuidad, o sea, todo lo que va a pasar, todos los personajes que vamos a ver, muchos de ellos como vuelven a la vida en forma de villanos superpoderosos, pues son personajes que, como os he comentado antes, la gente que llevamos leyendo DC mucho tiempo y que a lo mejor conforme vamos ampliando nuestro conocimiento de lo que es el universo DC y vamos viendo cómo vuelven a aparecer, como dos personajes que tú los has visto en cómics que estaban totalmente unidos, que vamos, eran uña y carne, pues vamos a ver cómo se matan ahí entre ellos, y todo eso la verdad que para un fan de DC es un deleite ver este tipo de historia y ver cómo es un conflicto que no es que afecte a la Tierra o sea otra batalla más de los Green Lantern, no, es que esto es un conflicto de tal calibre, de tal extensión, que afecta a la galaxia completa. Por lo tanto, la epicidad y los momentos, digamos, molones, dramáticos y demás están a flor de piel. O sea, esto es un regalo para todo aquel que ha estado siguiendo DC y que podría ser incluso la culminación del universo DC. O sea, hasta ese punto os podría decir. Por lo tanto, si os queréis comprar el evento normal, lo podéis disfrutar plenamente, porque ahí todo se va a explicar bien. Pero en esta noche más oscura XP vamos a ver algo parecido como con Flashpoint, que vamos a ver los puntos de vista de todos los personajes del universo DC y vamos a indagar mucho en sus miedos más profundos y en sus debilidades más grandes,
encarnadas por esos Black Lanterns, que además son unos cabronazos que van a jugar con sus mentes y van a intentar engañarles en todo momento. Pero de momento, este número 1, pues lo cierto es que no avanza demasiado en la trama. Lo que son los relatos de los Corps que incluye es algo prescindible, pero que es interesante. Si has seguido la etapa de Geoff Johns, la verdad que a mí me gustaron muchas de esas historias. La historia de origen de Tigres es muy necesaria para entender todo esto. Además está guionizada por Alan Moore, lo cual ya es garantía de calidad. Y luego pues el punto de vista de lo que ocurre con Superman y con el Batman y Robin de la época, pues para mí también fue muy interesante y era algo que sí que se quedaba un poco cojo en el evento principal, ya que todo se veía un poco más desde el enfoque únicamente de Flash, de Hal Jordan y del cuerpo de Green Lanterns, obviando un poco lo que pasaba con el resto de personajes de DC, que sí que podían aparecer puntualmente, pero tú no veías de verdad cómo les había afectado todo esto. Así que como siempre, teniendo un poco las cartas sobre la mesa, ya queda que vosotros decidáis hasta qué nivel de profundidad os queréis meter en este evento. Yo, como ya os he dicho al principio de la reseña, es mi evento comiquero favorito, o sea que sin duda lo tenía que tener. Para mí el mejor evento que existe y que probablemente nunca lea es este, porque encima es la culminación de la etapa de uno de mis personajes favoritos como son Green Lantern y es una culminación gloriosa. Es un evento muy disfrutable. Si os tuvierais que hacer con una sola línea XP, yo desde luego lo tendría claro, sería esta. Pero por la magnitud del evento, ya os digo que para gente que son lectores que están empezando y demás, quizá puede ser muy locura, no va a pillar las referencias, no va a reconocer a los personajes secundarios que van a volver a la vida, que claro, aquí te los presentan como algo impactante porque el lector que los lleva leyendo tiempo, pues a lo mejor, yo que sé, ese personaje que ha aparecido llevaba 20 años sin aparecer en las historias de ese personaje, o sea que tienen un impacto muy grande, pero sobre todo para gente que lleva mucho tiempo leyendo. Y no me quería olvidar de enseñaros la chorradita de turno que incluye esta línea XP de La Noche Más Oscura, que como visteis en Flashpoint pues nos incluían esa especie de holograma que se movía y demás. Pues aquí lo que vamos a tener va a ser este efecto fluorescente verde, que cuando tú apagues las luces, pues en tu estantería verás que brilla algo ahí, y es el símbolo de los Black Lanterns que se va formando en el lomo. Pues veremos que tiene pues ese brillo fluorescente verde, y pues eso, aquí podéis ver un poco cómo queda ese efecto. Y como en la parte trasera, pues donde se ven todos los simbolitos de los distintos corps, que bueno, ahí lo tenemos, parecen símbolos satánicos ahí fluorescentes, pero ahí está, pues todas las ediciones XP parece que van a incluir este tipo de cosas, pues La Noche Más Oscura tenía que brillar. Y bueno, ya os he dado bastante la chapa, espero que hayáis disfrutado de la reseña. Continuaremos analizando toda esta línea XP de La Noche Más Oscura. De momento tengo los volúmenes 2 y 3, les iremos echando un repasito y viendo lo que contiene cada uno, para que así veáis si las historias nuevas que incluye pues os merecen la pena o no. Y nada, señores, como siempre, muchísimas gracias por ver este vídeo. Si os ha gustado, dejadme un buen like, suscribiros al canal si no estáis suscritos, compartidlo por ahí con vuestros amigos. Y nada, nos vemos muy pronto con más reseñas, más unboxing, más especiales, algún directillo que iré haciendo y más cositas aquí en Can Comics. Venga, un saludazo, gracias por todo, hasta luego.